MT infinitas, evoluciones por nivel, dificultad balanceada y mucho más en este Hack Room NDS Pokémon Platino 2022 en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con un juegazo de los que muchos esperáis, un Hack Room NDS de Pokémon para poner al límite tu habilidad en este fabuloso mundo de Pokémon. Y sí, vamos a ver un Hack Room NDS que ha salido justo este año y que podemos jugar completo, algo que seguro que vais a disfrutar. Tampoco vamos a tener nueva historia, región ni Pokémon, pero podremos disfrutar de la aventura en español y con muchas mejoras para los jugadores más hardcoretas y exigentes. Pokémon Platino 2022 es un Hack Room NDS completo en español creado por Nacho, con dificultad balanceada y muchos cambios en los combates y Pokémon. Como dice el propio autor, la idea de este Hack Room NDS es experimentar para hacerlo más complicado y competitivo, algo que muchos adoráis para vuestras aventuras Nuzlocke, por si te quieres comer la vida en esa mierda. Y sí, es perfecto para hacer tus propias aventuras de una forma más complicada, aunque si no eres un experto en modo Nuzlocke, podría hacerte explotar la cabeza. Sinceramente, esperaba hace tiempo un buen Hack Room NDS en español de Pokémon, con el que podamos disfrutar de la aventura de Platino, pero con tantas opciones nuevas como vamos a ver a continuación. Y bueno, si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews, y si llegamos al menos a 400 likes habrá más cositas de NDS, lo prometo. Si no llegamos os dan por saco. Y bueno, además puedes verme por Twitch haciendo directos muy de vez en cuando, además de mis otras redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, incluso TikTok, donde subo memes y cositas, y ahí sí que estoy activa y sí me podéis seguir. Todo en las redes sociales que las tengo en la descripción, no hay mucha pérdida. Y sí, vamos con Pokémon Platino 2022, que tiene muchísimas mejoras y opciones que vamos a ver y vais a alucinar, te lo digo de ya. Sobre los Pokémon contaremos con todos los Pokémon de la Pokédex regional capturables, ya sea por eventos, evoluciones, movimientos o stats del propio Pokémon. En características y funciones sí que vamos a tener ciertas novedades, ya que contaremos con movimientos y habilidades modificados para mejorar su uso. Muchos de los Pokémon evolucionarán por nivel u objetos, dependiendo del Pokémon, por lo que no tendremos que intercambiar ningún Pokémon con otro jugador de ninguna forma. Algo llamativo es que tendremos entrenadores, Pokémon, curva de nivel y líderes de gimnasio balanceados y con diferentes sets de movimientos y objetos, y además de Pokémon. Aunque en ocasiones puede parecer un aumento de dificultad, pero está bastante bien. También veremos la información de naturaleza cambiada, viendo las características que suben y bajan en el Pokémon, algo que te ayudará un poco a ver cómo va. Y lo más importante, tendremos MTs ilimitadas, por lo que podremos enseñar la MT a cualquier Pokémon de forma infinita, por si quieres hacerte un set de Pokémon específico. Las MOS ahora son más útiles y se han mejorado, por lo que no tendrás que enseñarle todo a tu Bidoof para avanzar en la aventura. Podremos liberarle, gente, podremos liberar a nuestro Bidoof esclavo. Vamos con los gráficos, aunque serán típicos de esta generación. Lo que sí me gustaría comentar es que los bloqueos de rutas o ciudades ya no serán a base de MOs, sino que habrá ciertos eventos y bloqueos distintos a los que estamos acostumbrados. En las tiendas tendremos diferentes precios, por lo que no tendrás que gastarte todo el jornal en esas 4 pociones para tu Pokémon. También vamos a tener personajes secundarios que nos venderán algunos objetos que serían un poquito más premium, como la escama corazón, por lo que te ayudará a avanzar un poco más rápido en la aventura. La historia básicamente es la misma que Pokémon Platino, aunque veremos cambios en diálogos y eventos. Serán más simples. Tendremos eventos únicos y exclusivos activados, como la captura de Spiritomb, Darkrai, Shaymin o las formas Rotom. Estos eventos tendrás que encontrarlos y así acceder a lugares especiales, que no eran accesibles en la versión anterior. Los diálogos se han mejorado y simplificado, para que no te cuenten los NPC toda su historia cada vez que tengas que avanzar, algo que está bastante bien y quita mucho tiempo. No vayamos a negarlo.
Ahora llega el momento de conseguir vuestro corazón, y sí, me vais a decir si preferís Hackrooms de NDS en español o Hackrooms de GBA, simplemente por curiosidad. Ponedme vuestro comentario y así os voy a ir leyendo. Además, así sabré vuestra opinión, ya que también hice una encuesta y bueno, también quería saber aquí mucho más en los comentarios. Y sí, vamos con mi opinión personal. Pokémon Platino 2022 es un hackroom NDS en español que es alucinante. Puede que no tenga una historia nueva ni región, pero te mejora muchísimas de las opciones que ya teníamos en Pokémon Platino. En general se hace pues bastante divertido y le añade esa dificultad que le falta a los juegos de Pokémon. Y encima lo tenemos en español. Es que no podéis tener ninguna queja, gente, ¿eh? No es imposible. Muchos siempre me pedís que traiga Hackrooms de NDS en español y bueno, creo que este lo merece ya que tiene suficiente contenido para nuestras aventuras. Lo que más me gustó es que tampoco se pasa con la dificultad, ya que eso dependerá más de ti, si lo quieres hacer modo Nuzlocke o simplemente disfrutar el juego como está. Sobre si lo recomiendo o no, pues sinceramente sí que lo recomiendo. Creo que es una buena forma de rejugar Pokémon Platino con muchísimos cambios llamativos. Veremos una gran variedad de Pokémon en cada ruta, además de numerosos Pokémon de eventos que nos hará la boca agua. Si te quedaste con ganas de sentir que te pasaste Pokémon Platino, es una gran opción, ya que como Hackroom de NDS, cumple, os lo digo yo. Aunque por lo que más lo recomiendo es porque está en español, algo que no estamos tan acostumbrados y aunque sea la misma historia y región creo que se agradece. Me da un poco de pena no poder traer nada mejor con nueva historia y región, pero bueno, al final las modificaciones son esto, simplemente cambiar algunas cositas del juego y mejorarlo para tu disfrute. Y para eso hemos venido, para disfrutar buenas modificaciones y juegazos de Pokémon. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!